Y como buen ejemplo de efectivos, podemos mencionar la pesada de alimentos consumidos, el inventario de despensa familiar, entre algo otros mencionados. Si bien esto no lo vamos a ver ahora, o sea, no lo vamos a detallar, porque son, o sea, tienen bastantes limitaciones y se usan más que nada para nivel poblacional, y nosotros vamos a describir ahora lo que se usa más que nada a nivel individual, ¿sí? Retrospectivos tenemos el recordatorio 24 horas, el diario alimentario y el cuestionario de frecuencia de consumo. El recordatorio de 24 horas. El recordatorio es un método que consiste en recolectar la información detallada de consumo de tanto de bebidas como alimentos del día anterior del paciente, ¿sí? Recolecta datos recientes, nos permite completar la descripción de consumo a medida que la persona va recordando. Se puede hacer en adultos, en adolescentes, en niños, acompañado de un adulto. Se requiere cierta experiencia o cierta también práctica, digamos, también para realizarlo en niños. Y algo que también que se puede hacer, o es una característica, que se puede hacer mediante teléfono, ¿sí? O sea, una consulta virtual o algún estudio también de manera digital o por todas las maneras que tenemos ahora por hacerlo por celular, se lo puede realizar. Las ventajas, la aceptabilidad, ya que, bueno, es muy usado, se usa más que nada de manera asistencial, o sea, en el consultorio, también se puede usar en estudios, pero, bueno, es ampliamente usada en el consultorio. ¿Sí? Una vez cuando uno está enfrente de un paciente, lo primero que hace, dentro de la anamnesis alimentaria, hacemos el recordatorio de 24 horas. No lleva mucho tiempo, por lo general lleva entre 20 a 30 minutos, no tendría que tardar más, ¿sí? Pero bueno, depende de la experiencia. No influyen los hábitos alimentarios de los individuos, o sea que, bueno, también depende de la manera en la cual nosotros le vayamos a preguntar al paciente, ¿sí? Es de bajo costo, es de fácil manejo para alguien, bueno, experimentado, y si se realiza en diferentes etapas del año o periodos del año, nos permite saber, ahí sí nos permite conocer el patrón o hábitos de ese paciente o de ese individuo y variaciones de la ingesta durante todo el año, de acuerdo a la estación, por ejemplo, en invierno, en verano. Las desventajas depende de la memoria de la persona. Por ahí se puede olvidar, ¿sí? O puede omitir mientras va recordando, mientras va diciendo las cosas. Tiene una tendencia o se tiende a subestimar en pacientes con obesidad y sobreestimar en pacientes con desnutrición o con algún tipo de alteración de conducta, digamos. Y la exactitud de las porciones es difícil de obtener, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque por eso es siempre importante, no tengo ahora, pero es importante siempre manejar porciones o medidas caseras, medidas de vaso, de taza, ¿sí? Para poder realizar este tipo de... una persona experimentada para realizarlo adecuadamente, o sea, de manera rápida, digamos. Perdón, nosotros después les vamos a compartir el atlas, Sí, donde justamente indica todas las medidas, las cantidades o la sí, forma en que se puede explicar a la persona que vaya a realizar sí, este estudio. bien. Sí, yo lo tenía, pero no lo tengo en este momento. Eh, No hay problema, después lo paso. bien, bien. El recordatorio tiene, o sea, es mejor o es esencial que nosotros como profesionales, digamos, hagamos una estructuración, ¿sí? De la misma. Por lo general, tiene, bueno, estas 4 partes, que es la lista de alimentos o las preparaciones o preparaciones, digamos, los horarios que son importantes, digamos, la descripción de alimentos y bebidas lo más detalladamente posible, si la leche que consumió fue entera, descremada, deslactosada, en polvo, fluida, ¿sí? Y la cantidad de alimentos y la cantidad de alimentos líquidos o bebidas, y revisar lo anotado, todo lo anotado después, digamos, de haberle preguntado a el paciente o a la persona a la cual estemos haciendo esta intervención.
Aquí yo le puse dos ejemplos. Uno quizá es, bueno, tiene dos partes distintas. Obviamente esto lo van a trabajar en la parte del trabajo práctico, pero para que tengan en cuenta, siempre es ideal tenerlo ya estructurado, ¿sí? Porque si no, a un paciente o a una persona le hacemos una pregunta que a la otra persona no le podemos realizar, o nos olvidamos, digamos, de realizarlo nosotros. Entonces es mejor siempre tener una estructuración de recordatorio, ¿sí? En una tenemos lo que es el horario, los alimentos, las bebidas, las cantidades, las porciones, que justamente ahí es donde nosotros empezamos con el tema de las medidas caseras. Es importante el tema de un vaso, de una taza, cuánta leche consumió, una taza, dos tazas, y si le preguntas el tamaño de la taza, capaz que te diga eh, normal, pero mi normalidad no es la normalidad de esa persona. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso, ¿sí? De manejarnos con, ya sea también en el celular, digamos, con imágenes de medidas caseras, o tener, digamos, medidas para poder nosotros estimar lo más exacto posible, eh, para poder sacar, digamos, o obtener los datos alimentarios de la persona. Estos son dos ejemplos y yo le quería hacer hincapié en la forma de pregunta, ¿sí? O en las preguntas, que bueno, lo podemos, lo puedo obviar si no, pero creo que es importante porque si uno no, también no lo realiza de manera, no sé si correcta sería la palabra, es una limitación, no es una barrera que nos evita, digamos, realizar o, digamos, completar de manera adecuada el recordatorio 24 horas. ¿Por qué? Porque si nosotros condicionamos las preguntas a la persona o al paciente, estamos condicionando también los resultados que nos va a arrojar, digamos, este estudio, digamos, o este método que estamos realizando. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta en la forma o las técnicas de comunicación, que seguramente ya van a ver en otra materia o si ya la vieron, de cómo abordar, digamos, o cómo decirle o cómo preguntarle, digamos, a la persona porque no conoce, o sea, porque no, perdón, no, por ahí no entiende, ¿sí? Lo que uno le quiere consultar, y es función de nosotros tener que guiarlos hacia lo que nosotros queremos conocer y no que ellos nos guíen o nos digan lo que ellos quieren decirnos, ¿sí? Por eso es importante preguntarle de manera objetiva, manera neutral o abierta, y no condicionarlo, como por ejemplo, yo le puse un ejemplo, ayer comió, almorzó, porque por lo general uno le pregunta, ¿ayer qué comió? Y te va a decir, no, yo como pollo con milanesa, milanesa con no sé qué, por lo general, usualmente habitual, pero yo no le estoy preguntando habitual, sino que le estoy preguntando del día de ayer, ¿sí? ¿Qué desayunó ayer o qué comió apenas se levantó? Entonces, a partir de ahí se empiezan a hacer las preguntas. Y también, bueno, también si uno no realiza de manera adecuada, lo que hace que repreguntemos y también nos lleve más tiempo y no podamos terminar de manera adecuada digamos, este estudio o este método de ingesta, ¿sí? De estudio de ingesta. El otro, el diario alimentario, es un método de registro de alimentos, donde la propia persona es la que registra la cantidad de alimentos consumidos durante un tiempo o un periodo de tiempo determinado. Por lo general son 3 a 5 días, también seguramente lo van a hacer en el práctico. Lo tiene que llenar la persona y, bueno, puede ser llenado por la madre o por el padre en caso de niños o adolescentes, u otra persona, o alguna persona cuidado, digamos. Requiere leer y escribir, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces hay personas que no dicen, ¿sí? esta condición. Y los días no pueden ser consecutivos o no, por lo general siempre se agarra un fin de semana, un día de semana, un día festivo, para conocer la variación de la alimentación de la persona. Y lo importante es que ya se encuentran diseñados, o sea, uno le entrega, ¿sí? Ya unas planillas estandarizadas a la persona para que esa persona lo llene,
¿sí? O sea, es un diario nutricional, son bastantes hojas. Actualmente también hay aplicaciones que uno baja y son diarios en los cuales uno puede ir llenando, digamos, en el celu las cosas que va comiendo. Y el registro puede ser por estimación pesada. Y aquí también se tiene en cuenta y mucha valoración o gran importancia lo que son las medidas caseras, los vasos, las tazas, las medidas de las cucharas, de los platos, cuál es un plato playo, cuál es un plato hondo, ¿sí? Y bueno, aquí también hay un ejemplo. Como le digo, siempre es una planilla ya estandarizada con todos los ítems que tiene que llenar y un instructivo, ¿sí? Bueno, antes se lo hacía en papel, obviamente seguramente se lo puede hacer por celu o por compu, de manera digital, de manera virtual. Pero bueno, en este caso tenemos comida, qué comida principal o qué comida hizo en el día, dónde lo hizo, bueno, en este caso dicen las personas que lo hizo, el horario de las comidas, el plato, los ingredientes, las cantidades, y bueno, acá tenemos dentro de las cantidades los ingredientes, pero las cantidades siempre tienen que ser muy importantes, o sea, tienen que tener un valor importante, ¿sí? En lo que son las características, digamos, de los alimentos, para poder estimar y para nosotros poder sacar, o para poder calcular, perdón, la cantidad de alimento que está ingiriendo ese paciente. Bueno, estas son otras características del diario alimentario. Se necesita una persona, eso sí, muy motivada, muy colaborador. No todo el mundo quiere llenar un diario alimentario, eso es algo muy particular. Se tiende a sobrevalorar la ingesta, eso también, porque muchas personas sobreestiman muchísimo y hay mucha diferencia entre las medidas que uno puede poder usar y las que puede usar la persona. Y la memoria también puede verse influida, porque por lo general uno se le indica que lo llene después que termine el día, ¿sí? Luego tenemos el cuestionario de frecuencia de consumo, que este es otro método. Este es un cuestionario de frecuencia de consumo de ciertos alimentos en un periodo determinado, ¿sí? De tiempo. Las características que tiene es que es una lista cerrada de grupos de alimentos, dispone de información global de la ingesta en un periodo amplio de tiempo, es decir, que ya no es 24 horas atrás, o es 2 días atrás, o son 2, 3 días, sino que es por un periodo de semanal, mensual, o hasta anual, digamos. Y también puede ser autoadministrado, algo que, bueno, no sé si dije, el recordatorio de 24 horas, por lo general lo hacemos nosotras, los profesionales o la persona que le esté por hacer. También puede ser autoadministrado, pero por lo general es muy habitual que lo hagamos nosotras hacia el individuo, el paciente, y el diario alimentario también es autoadministrado y este también es autoadministrado, o sea que cada uno lo puede llenar, digamos. Partes importantes, que es la lista de alimentos, ¿sí? Y una frecuencia de consumo en unidades de tiempo. Una vez a la semana, una vez al mes, eso ya también de acuerdo a lo que nosotros queramos investigar o a lo que nosotros queramos saber, realizamos, digamos, esa frecuencia. La lista tiene que ser clara, tiene que ser ordenada, concisa, porque si no también se pueden confundir. Y para usar en estudios, esto también se usa en estudios, esto se puede hacer de manera individual, pero también poblacional, y para hacerlo en estudios poblacionales se tiene que realizar un estudio de validación, ¿sí? Un estudio de precisión y reproducibilidad que se hace con métodos estadísticos, que eso bueno, todavía no lo vamos a ver, o no lo van a ver, creo. Es de otra. Los cuestionarios también se dividen en cualitativos y en semi-cuantitativos. Cuando se miden en semi-cuantitativos es porque nosotros también queremos saber la porción de cada alimento, ¿sí?
Entonces ahí ya se agregaría otra columna más, por así decir, o otra variable más de la que queremos estudiar. Acá hay otros ejemplos. Los de arriba son cualitativos, como les dije, solamente tenemos los alimentos, los grupos de alimentos y la estandarización o los periodos de tiempo que cual nosotros queremos saber o nos interesa. Y abajo un cuantitativo que es, perdón, no, me confundí, esta no está la porción, pero en este caso tendría que estar la porción, ¿sí? En una de las columnas, que ya lo voy a arreglar, no había visto bien. Esta frecuencia de consumo siempre se tiene que adecuar, como le digo, a los objetivos, ¿sí? De lo que nosotros queramos saber o nos interese investigar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bueno, aquí en Jujuy, en San Salvador de Jujuy, no es habitual consumir, no sé, un alimento que me puedan llegar a decir mariscos, quizás, ¿sí? Entonces, es como que no es representativo o no es adecuado, digamos, ponerlo. Luego que uno realiza, digamos, cualquiera de estos tres métodos, también se lo puede hacer de manera combinada, una vez que logramos obtener todos los datos, logramos convertir estos datos de alimentos a cantidades, digamos, a gramos y a mililitros, ya sea en alimentos en sólidos y en bebidas. Tenemos que pasar a convertirlos a calorías y nutrientes para poder conocer qué es lo que realmente está consumiendo ese paciente en términos calóricos y en términos nutricionales, ¿sí? Entonces, una vez que ya nosotros podemos estimamos todas las cantidades, las pasamos a gramos y mililitros y vamos a ayudarnos en las tablas de composición de alimentos, que justamente son tablas en las cuales tenemos la composición calórica, macronutrientes y micronutrientes de los alimentos, para que podamos convertir esas cantidades que nosotros obtuvimos en calorías y en nutrientes, ¿sí? Y para poder conocer lo que está consumiendo el paciente o la persona o las personas, digamos así. Este es un ejemplo, esta es una gráfica, perdón, una tabla que corresponde al SARA, ¿sí? El SARA es un software que nos permite analizar y obtener las calorías y los nutrientes de los alimentos, ¿sí? Esto es de Argentina. Yo la verdad no lo pude descargar, no sé, tengo algún problema, hace tiene alguna incompatibilidad, digamos, mi compu parece con el software, que no lo pude descargar para poder mostrar cómo se ingresan, digamos, los alimentos y cómo los analiza, ¿sí? Porque uno esto lo puede hacer de manera manual, pero bueno, nosotros tenemos justamente un programa que puede hacer eso y nos puede justamente... Perdón. Sí, perdón, Brenda. Sí, después si quieren yo les puedo pasar lo que es el link, porque es verdad, puede ser que algunos tengan compatibilidad y en otros no, Sí. pero lo pueden usar entre ustedes, ver con el compañero, el que sí lo pueda bajar, porque la verdad es una herramienta muy buena que simplifica mucho esto de estar recurriendo a la tabla, hacer los cálculos manuales, el sistema ayuda bastante. Así que después les comparto el link. Algunos cursantes seguramente ya lo tienen, pero después les comparto el link para que lo para que lo bajen, los que no, y les explicamos también después cómo lo podemos usar. Cómo tienen que hacerlo, sí. O sea, cómo se...
que no es, o sea, no es nada complicado, hay que poner, usa nada más los alimentos y bueno, por comida principal. Este es un programa de acá de Argentina, como le decía, que se actualizó, perdón, en el 2019, utilizando la base que ya tenía en el 2005. Se actualizó en el 2019 junto con las ENIS, ¿sí? En realidad por eso se actualiza, digamos. Por eso creo que también no se puede, ya no se puede, o tiene algún error o algo que no, algunas compus no puede instalar. Pero facilita muchísimo, es verdad, como dice el profe. Y estas tablas perdón, estos programas o estas tablas, la del SARA, yo encontré, bueno, justamente en el manual del SARA, todas las tablas que se usaron para poder hacer o para poder actualizar el programa. La verdad que es bastante completo. Son estas, más otras 10 más, si no me equivoco, y otras 13 más de alimentos provenientes de las etiquetas, así de los alimentos industrializados y todo, así que está bastante completa. Bien. Una vez que nosotros tenemos o obtenemos, digamos, pasamos los datos de los gramos de alimentos y podemos obtener la cantidad de calorías que se encuentra consumiendo, de nutrientes que se encuentra consumiendo la persona, tenemos que compararlos con los requerimientos, ¿sí?, de la persona, de esa persona o del individuo que estamos estudiando, que estamos interviniendo. Yo puse dos acá, pero usan Harris Benedict, si no me equivoco. Sí, profe. Bien. Harris Benedict es de 1919, vieron hace cuánto que lo estoy usando y el más usado, obviamente. Entonces nosotros tenemos que sacar, o calcular, mejor dicho, el requerimiento o el gasto energético de esa persona, multiplicarlo por el factor de actividad, ¿sí? Porque el requerimiento energético por Harris solamente sacamos lo que es basal, ¿sí? Y les puse, bueno, otro ejemplo, el tema de la FAO y la OMS, que también tienen sus propias ecuaciones, que no tienen en cuenta la talla, a comparación de Harris Benedict, que sí tiene en cuenta el peso según sexo, digamos. Y después puse, bueno, el factor de actividad, la talla física, que es de acuerdo, bueno, estos son de Harris Benedict, pero también la FAO y la OMS tiene su propio factor de actividad, por eso no sé cuál están usando, el que estén usando, obviamente, usualmente lo tienen que seguir. Una vez que nosotros sacamos los requerimientos de las personas a las cuales nosotros estamos estudiando la ingesta, de ahí sacamos o realizamos una comparación, ¿sí? Que es un porcentaje de calorías y de macronutrientes y, bueno, de micronutrientes en algunos casos. No sé si están haciendo así, Sofía, o cómo. Ellos utilizan Harris Benedict. Bien, pero después para poder comparar con las otras, ¿usan porcentaje de adecuación o...? Sí, porcentaje de adecuación. Eso seguramente ya lo van a hacer en el práctico, ¿que no? Claro, exactamente. Sí. Bien. Bueno, teniendo en cuenta ya todos los que vimos eran métodos, más que nada, bueno, para poder realizarlo de manera individual o hacia una persona o hacia un paciente. Otro de los temas que teníamos que ver o que son importantes, digamos, que los conozcan, son las encuestas nutricionales. Acá ya pasamos a un área poblacional, ¿sí? Las encuestas nutricionales son investigaciones científicas a nivel poblacional, se realizan con la finalidad de contribuir a políticas de Estado, ¿sí? Y a diferencia de los métodos o los estudios de ingesta individuales que estábamos viendo, estas encuestas
no solamente tienen en cuenta los datos alimentarios, ¿sí?, sino que también indicadores antropométricos, bioquímicos, clínicos, sociales, económicos. Hacen una combinación para poder llegar a una conclusión y a resultados que puedan justamente ayudar a políticas de Estado o a proyectos, digamos, de salud pública o sanitarios. El ejemplo más reciente y más común que podemos o que puedo dar es la segunda encuesta nacional de nutrición y salud, la ENIS 2, ¿sí?, que se realizó en 2019 a nivel nacional, obviamente aquí en Argentina. Y bueno, las partes a identificar o las etapas más importantes de una encuesta, o sea, para elaborar una encuesta nutricional, primero la planificación, eso de tenerlo en cuenta de aquí y en todas las materias de metodología que tengan, recolección de datos y análisis de la información, ¿sí? La planificación. Dentro de la planificación nosotros tenemos, lo primero que debemos realizar, o sea, la parte preliminar a poder ejecutar o poder realizar, en este caso, la encuesta, ¿sí?, nutricional. Lo primero que tenemos que hacer o que se debe hacer es el diseño de objetivos o la elaboración de los objetivos, es decir, qué queremos hacer nosotros con esta encuesta o con estos cuestionarios, qué queremos lograr conocer, ¿sí? Por ejemplo, en los objetivos de la ENIS, tiene varios, pero son bastante completos y no solamente están relacionados o son exclusivamente nutricionales, ¿sí? Por eso les decía que son un conjunto también de indicadores antropométricos, sociales. El principal es describir el estado nutricional y de salud de la población, ¿sí? Y después comienzan, bueno, los hábitos, patrones de consumo alimentario, estimar la prevalencia de lactancia materna en la población, de niños menores de 2 años, conocer la cobertura de los programas sociales de asistencia alimentaria, estimar la cobertura de vacunación, que uno podrá decir que tiene que ver con la parte nutricional o alimentaria, pero bueno, se realiza, digamos, justamente con un fin sanitario, un fin de salud pública. Estimar la prevalencia de enfermedad renal crónica, o sea, es bastante amplio, digamos, los objetivos de esta encuesta nutricional. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber qué queremos lograr, qué queremos conocer. Yo acá puse, por ejemplo, conocer las prácticas alimentarias de tal lugar, tal ciudad, tal población, conocer el consumo de, por ejemplo, harinas, mejor, está mal dicho, perdón, de grasas, de azúcares, ¿sí? Y luego establecer la población y la muestra, a quiénes o a dónde, digamos, voy a realizar esta encuesta, y realizar una muestra, un muestreo representativo de esa población. Si nosotros vamos a hacer un estudio, ¿sí?, una encuesta nutricional aquí en San Salvador de Jujuy, no podemos tomar a toda la población, a todos los habitantes. Entonces, sí o sí, tenemos que hacer una muestra representativa de la población de la cual nosotros queremos estudiar, ¿sí? Entonces, en eso consiste el muestreo. Luego tenemos el diseño y el método de recolección de datos, es decir, qué vamos a usar para recolectar los datos. En este caso podemos usar un cuestionario, por ejemplo, de frecuencia de consumo, que es bastante usado. Tener en cuenta los recursos humanos, los recursos materiales, o sea, quiénes van a ser, quiénes van a ser los encargados, qué materiales tenemos para poder realizar la intervención o los objetivos que tenemos que queremos realizar o que queremos conocer. Y el diseño de cuestionario, que también obviamente tiene que responder a los objetivos, a la población, al diseño, a los recursos. Dentro del recurso material y todo también está el presupuesto, o sea, son bastantes partes, ¿sí? Pero estas son como las más primordiales, por así decirlo, los principales que vi, como para poder resumirles lo que es la parte de planificación. Luego llevamos a la recolección de datos,
que justamente la recolección de datos es propiamente dicha, es justamente salir a poder recolectar la información o los datos alimentarios, nutricionales, o lo que nosotros nos planteamos, poder recolectarlos, luego de la recolección, la tabulación o codificación, digamos, de los datos, luego el análisis de información, que muchas veces se necesitan programas para eso, y la presentación de resultados. La presentación de resultados depende si lo queremos hacer en gráficos, de manera escrita, en tablas, ¿sí? Aquí un ejemplo de la frecuencia de consumo de frutas frescas y verdura en población de 2 años. De la ENIS, ¿sí? 2019 está justamente, esta presentación es una tabla y están todas las variables que, bueno, se estudiaron, digamos, dentro de la encuesta. Bueno, y hasta ahí, bueno, es lo que tenemos, aprendería. No sé si tiene alguna consulta, porque falta todavía como para que llegue la hora. Yo, profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Los horarios de la teoría serían estos o pasaríamos a la presencialidad o cómo es la No, modalidad? no, hoy de manera excepcional, digamos, fue virtual, pero no, sí, ya sería presencial, sería su horario habitual, miércoles y jueves, ¿no? Bien, bien, bien. Gracias, profe, esa era mi consulta. No, está bien. Profe, buenas tardes. Yo le quería hacer una consulta, una dudita que me quedó. Sí, Ahí en métodos de registro de alimentos alimentarios, vio que usted dijo que uno de los métodos era el cuestionario de frecuencia de consumo. sí, Y también comentó que se podían dividir en cualitativos y semi-cuantitativos. sí, Bueno, los cualitativos eran los grupos de alimentos y en semi-cuantitativo no me quedó bien claro cómo estaría compuesto por grupos de sí. alimentos más la cantidad de los alimentos. Claro, sería una porción que también tiene que ya estar establecida con anterioridad. Ajá. ¿Sí? Por ejemplo, 2 vasos de leche, ¿sí? ¿Cuántas veces Bien. a la semana consume 2 vasos de leche, digamos? Ah, O bien, bien. carne, ¿cuántas veces a la semana consume de 100 gramos de carne, por ejemplo, ¿sí? A la Bien. semana. No tenía justo, vi mal, perdón, pero no había puesto bien el ejemplo, digamos, de eso. Pero sí, Ah, bueno, muchas gracias, profe. no, Será está mi bien. duda. ¿Alguna otra duda? Profe, ahí vi en la tabla donde tenían, digamos, indicado los macronutrientes por 100 gramos de alimento. ¿Puede ser que también indicaba el agua? ¿O leí mal? Sí, también. Ah, ok, ok. También es agua, por lo general puede venir en humedad o agua, digamos, de los alimentos. ¿Y ¿Sí? eso en qué casos puede ser importante tener en cuenta, digamos, la cantidad de agua que contiene cada? Y bueno, cuando hacen más que nada estudios o nosotros queremos saber la hidratación del paciente o nos podemos hacer una valoración de la hidratación, pero después, por lo general, o sea, ahora los ejercicios que van a hacer y todo, no se lo usa generalmente, ¿sí? O en Pero más que personas que nada, tienen patologías como con enfermedades renales. claro, exacto. Es para Ah, saber el tema de hidratación, de sobrehidratación o deshidratación, ¿sí? O cuando también se tiene patologías con edema, más también aparte de patologías renales. Pero en una persona eh, normal, por así decir, o sea, en un estado nutricional normal, por lo general no es usualmente usado, digamos, el agua. bueno, sí, profe. No. Bien.
¿Alguna otra duda? Ahí pedían por el chat si podrían subir el Power, por favor. Sí, sí, le cambio esa, va, no sé, Sofi, si lo suben. ¿Lo suben? Sí, sí, sí. Vos después pásamelo en PDF y yo después se los comparto. Bueno, si hay Acá permiso. Antonio pregunta, pide Sí, que se pudo conectar tarde y hacer un resumen de lo que estaba hablando, por favor. Bueno, esta pregunta fue cuando recién empezaba la clase, pero lo que habíamos dicho al principio es que, digamos, en estas clases corresponde otra unidad, pero como nosotros tenemos una clase virtual, dejamos la clase que corresponde hoy para el final o para más adelante cuando tengamos presencial. Ya que es una actividad sobre lo que es antropometría específicamente, requiere de que sea presencial para que ustedes lo entiendan mejor, porque a veces a algunos les cuesta bastante, y lo vamos a hacer más práctico, más presencial. claro. Eso es lo único que dijimos, Antonio, antes. Así que por eso empezamos hoy con Estudio dije. el estudio del ENGIE. Claro, para no atrasar con el programa, digamos, ir avanzando. Exactamente. Así es. Así que bueno, para el lunes y el martes vamos a hacer la parte práctica de esto, vayan leyendo, le vamos a pasar toda la bibliografía, el PowerPoint. Recuerde que siempre está bueno, ustedes tienen como la base, como un resumen de lo que es el PowerPoint, pero tienen que afianzar y profundizar con la teoría. En este caso utilizamos más el libro de Girolami, Fundamentos de la Evaluación Nutricional. Así que después le pasamos Le hago todo. una consulta. Me tuve que conectar el celular porque en mi computadora no funciona el micrófono. Quería saber cómo era el tema de la asistencia, digamos. No, con el tema de la asistencia no se preocupen. Lo más importante es que hayan entendido la clase Ah, bueno, gracias, profe. y que hayan tomado apuntes, que hayan prestado atención. Todo eso es lo más importante. ¿O no, Brenda? Sí, que hayan entendido. ¿Sí? Así es. Por eso le pregunto si tienen alguna consulta o alguna duda, si por ahí hablé muy rápido al inicio porque pensé que no iba a poder llegar. Pero es bastante entendible. Entendible. Por ahí tener en cuenta nada más por ahí la clasificación o tener en cuenta para qué se usa cada uno, qué función cumple y bueno, después práctica. Así es. Una cosa, esto es la teoría, que vemos los objetivos, cuál es la función que cumple cada uno, qué información podemos obtener de cada una de estas herramientas del estudio de la ingesta, pero es muy diferente, muy distinto cuando nosotros lo vamos a aplicar en la práctica, justamente como estos ejemplos que da la profe de realizar algunas preguntas neutras, si sufren alguna conducta alimentaria, es muy difícil realizarles este interrogatorio porque no lo quieren decir, así que es buscar la manera y eso uno se hace justamente en la práctica, ¿sí? Así que la idea del trabajo práctico que después lo vamos a hacer es que ustedes vayan practicando con el compañero, armen sus propias preguntas, su propio recordatorio o cuestionario e ir armando las preguntas. Así que una cosa es la teoría y otra es la práctica donde cuesta un poco más. Exacto. Así que bien, si no tienen alguna otra duda, lo vemos en la parte práctica. ¿Les parece? Bueno, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, perfecto. Damos por finalizado entonces, Brenda, ¿sí? Bueno. Bueno. Bien. ¿Querés que nos quedemos un segundito, Brenda, después nosotras? Sí, no hay problema. Perfecto. Listo, genial. Bueno, hasta el lunes para la comisión 1 y hasta el martes para la comisión 2. Que tengan Hasta un luego, buen fin de profe. semana. Nos vemos, hasta Hola, luego. profe, igualmente. Hasta luego. Nos vemos el lunes. Chao, profe.